¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestro curso de expresión artística. Espero estén todos muy bien y vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase, ¿verdad? Recuerden que nuestro folletito es nuestro instrumento fundamental en lo que es nuestro curso, ¿verdad? Bueno, vamos a ello, pues. El día de hoy nos toca a nosotros seguir trabajando lo que es nuestro tema de la semana pasada, el cual se llamaban lo que son las épocas de la música, ¿verdad? Pudimos observar y aprender un poco sobre lo que es la época del Renacimiento, la época barroca y la época clásica. El día de hoy nos corresponde ver lo que es la época del romanticismo, la época contemporánea y lo que es la época moda, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar de esta manera. Veamos cómo es que ha venido el tiempo con la música, desde lo que es la música renacentista, que recordemos que hay más que todo el canto gregoriano, o sea, música solamente a cantar a capela, solamente con la voz, ¿verdad? Recordemos, y cómo se ha venido desarrollando, ¿verdad? Y para esto nosotros quedamos en el siguiente, que es la época del romanticismo. ¿Y qué nos dice a nosotros la época del romanticismo? Nos dice, en la música, el romanticismo fue un periodo que transcurrió aproximadamente entre principios de los años 1820 y la primera década del siglo XX, y suele englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y formas dichas del periodo. La música del romanticismo intentaba expresar estas emociones. Bueno, si nosotros nos enfocamos de esta época, se dan cuenta desde 1820 hasta el siglo XX, en esta época podemos ir observando más que todo que la música era música pura del romance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trataban de combinar esta época con la música, o sea que había música para dedicar de todas las maneras. Si nosotros nos ponemos a como que así a pensar, ¿verdad? Desde otro punto de vista, ¿qué música o de qué clase de música habría en esta época? Simplemente nosotros podemos decir, solamente con escuchar lo que es el nombre de lo que es la época, sabemos que el 100%, la mayoría de música se trataba sobre lo que es puro romanticismo, como para dedicar a nuestra madre, a nuestro padre, a la pareja, digamos, así como sus papás cuando están casados o en conquista, todo eso, ¿verdad? Por eso es que esta época es muy bonita, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, cómo es que a través de esta época se fue dando la música, sí, ¿verdad? Pero también tenemos que ir viendo cómo es que en esta época la música era completa, ¿verdad? Era completa. ¿Cómo así completa? Que podíamos ir identificando cómo es que cada canción, cómo es que cada melodía, y así sucesivamente, iban mejorando en el paso de lo que es el tiempo. Y así como iban mejorando, ustedes podían ir conociendo cómo es que a través de toda la música que salía ahí, encontraba uno siempre bonitas palabras, bonitas frases, bonitos ritmos sobre lo que es esta época musical principalmente. Por eso que la época del romanticismo es la que ha marcado a muchas personas, incluso han habido, ¿verdad?, artistas que han querido hacer música puro del romanticismo. Pero recordemos que ahorita en la época que ya ahorita vamos a discutirla, ya como que ya no fue tan aceptada como antes, ¿verdad? Pero bueno, eso era el romanticismo. Ahora, pasemos a lo que es la época contemporánea, ¿verdad? ¿Y qué nos dice a nosotros la época contemporánea? Nos dice lo siguiente. La música clásica contemporánea es la que se ha creado a partir de la retirada del modernismo musical a medida de los años 70, aunque en ocasiones se suele incluir de forma más amplia a todas las formas de la música postonal, luego de la muerte de Anton Werber y del término de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. En materia de arduo debate si el término se debería aplicar a la música de cualquier estilo o si se le aplica exclusivamente a los compositores de la música de vanguardia. Si nosotros hablamos un poco sobre lo que es la época contemporánea, pero concentrándonos en lo que es la música, se van a dar ustedes cuenta que aquí siempre hubo como que una pelea, ¿verdad? ¿Cómo así una pelea? ¿Por qué? Porque muchas veces
Para algunas personas solamente se iba a dar a conocer lo que es la música contemporánea a los artistas o músicos de esa época, ¿verdad? No, si había una música de antes, como que costaba que le dieran, fuera como que aceptada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos, ¿verdad? Que la música, si nosotros podemos escuchar música de los años 60, de 70 para abajo, ¿verdad? 60 para 40, 30 y todo eso, ustedes se van a dar cuenta que como que uno se queda así, wow, qué diferente la música, ¿verdad? O si nosotros ponemos a escucharnos música de los 70, 80 y 90, ustedes se van a dar cuenta que todavía esta música todavía tiene una parte importante de lo que es la música contemporánea. Pero más que todo esto de la música contemporánea se tomó, ¿verdad? Una parte de lo que es la época clásica. Vino la época clásica, como que digamos, ¿verdad? Vino la época clásica, boom, como quería otra vez, como que quería regresar a la época clásica, pero ya no se pudo, ¿verdad? Sino que solo se tomaron pequeñas partes de esta época y se le llamó lo que esté por época contemporánea, ¿verdad? Para que así tuviera un papel también fundamental en lo que es la historia de la música. Y pasamos a lo que es la última, que es la época moda. ¿Y qué nos dice la época moda? La música moderna es el nombre dado a las tendencias musicales que surgieron durante el periodo de la primera mitad del siglo XX, conocido como el modernismo, después del romanticismo, y tiene carácter casi exclusivamente experimental. Si se dan cuenta, la música moda, lo que nosotros conocemos ya música moderna en nuestros tiempos, viene desde lo que es el siglo XX. Y recordemos que nosotros estamos en el siglo XXI, no tiene mucho tiempo todavía la música moda. Pero si se dan cuenta, ya, si nosotros nos ponemos a pensar, a ver bien, ya lo que es la música moda, uno se puede poner a pensar así, qué gran cambio, ¿verdad? Yo los invito, ¿verdad?, a que ustedes escuchen una canción del barroco, una clásica, sin ir tan lejos, una de Beethoven, ¿verdad?, que es uno de los artistas más conocidos, o uno de los músicos más conocidos a nivel mundial, con un cantante del que a ustedes les gusta, ¿verdad? Escuchen, ¿verdad? Se dan cuenta ustedes que tanto musicalmente como incluso a veces hasta en la letra tiene mucha diferencia en lo que es este estilo de música. ¿Por qué? Porque si ahora nos enfocamos ya en la música moderna, que pop, rock, jazz pop, jazz, reggaeton, merengue, salsa, ¿cuántos géneros musicales hay ya, verdad? Que nosotros nos ponemos a pensar, un sinfín de géneros musicales hay. Entonces nosotros tenemos que ir viendo esto, que muchas veces al momento, ¿verdad?, de empezar a conocer o empezar a escuchar la música moderna o la música moda, que nosotros nos enfoquemos en conocerla también, la de antes. ¿Cómo sería solamente cantar todo con la voz? ¿Cómo sería una música instrumental de antes, de tal época, de tal personaje? Es algo, ¿verdad?, que deberíamos de escuchar para así al momento de poderlo aprender y poderlo dar a conocer, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta cómo es que la música moderna o la música moda tiene un papel también en lo que es la historia musical. Pero bueno, entonces podemos saber que son 6 épocas conocidas. Como les dije la semana pasada, hay más. De la época del Renacimiento hay más épocas, ¿verdad? Pero estas 6 épocas son las más conocidas, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos así a investigar específicamente una época, por ejemplo la del romanticismo, se van a dar cuenta ustedes que hay otras subépocas todavía en ello, ¿verdad? Pero esas son las más conocidas, que es época del Renacimiento, época barroca, época clásica, época del Renacimiento, época contemporánea, y la época moda. Y de aquí viene la pequeña tareita que nosotros vamos a tener el día de hoy. Bueno, ustedes se pueden guiar de su cronograma si ustedes desean, ¿verdad? Ahí está específicamente detallado lo que es la tarea. Pero así como es, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer, lo que es en nuestra clase, está fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Ustedes van a hacer lo que es un pequeño resumen con sus palabras, mejor si es con sus palabras, no tratemos de no copiar, ¿verdad? Mejor si es con sus palabras, ¿verdad? Así dice también lo que es su folleto.
de cada época musical. ¿Qué les pareció a ustedes cada época musical? Con sus palabras, ¿verdad? De todos modos, si ustedes tienen dudas, preguntas sobre lo que es nuestro tema, no tengan pena, me pueden escribir para lo que es consultar el tema o sobre lo que es la tarea. Recuerden que solamente es un pequeño resumen de cada época musical con sus palabras. Sin más que decir, que Diosito me los bendiga y nosotros nos miramos lo que es la próxima semana. Bendiciones.